Nos decía a grandes rasgos que de acuerdo a cómo se ha estructurado desde la creación de la Universidad Pública del Alto, todas las gestiones, la UPEA recibe aproximadamente 68 millones de bolivianos para toda una gestión y que por ende no le alcanza y que acuden nuevamente al Ministerio de Economía para pedir una partida extra y el gobierno les da 40 millones de bolivianos que cumplen los 108 millones que necesitan para culminar una gestión. Incluso dicen, como no hemos alcanzado hasta el mes de diciembre, porque nos faltan, nos prestamos de la gestión siguiente. Ahora nuestra pregunta es, son 108 millones de bolivianos, según la UPEA, que necesitan para cumplir toda una gestión académica. ¿No les alcanza? ¿Cómo podemos interpretar eso de que no les alcanza y que siempre andan pidiendo? Y dicen además que el gobierno les hace un juego. Cada año les vuelve a dar 68 millones para posteriormente en esa partida extra que solicitan les completan con 40 millones. Es un poco el razonamiento dentro de esa explicación. Bueno, muy buenas noches, César. Un saludo cordial a la gentil audiencia de Que No Me Pierda. A ver, vamos a explicar de manera sencilla cómo funciona el presupuesto de la Universidad Pública del Alto. El presupuesto funciona así. Toda entidad tiene ingresos y tiene gastos. Bien. Bajo el principio de equilibrio presupuestario, los ingresos tienen que ser iguales a los gastos. Ahora, los ingresos de la Universidad Pública del Alto tienen básicamente 4 fuentes. La primera fuente es la coparticipación tributaria, es decir, la cuota parte de todo lo que pagamos los bolivianos en términos de impuestos, IVA, IT, IUE, etcétera. Primer ingreso. El segundo ingreso es el impuesto directo a los hidrocarburos. El IDH. El IDH que proviene de la venta del gas que hacemos a Argentina y Brasil. Y el tercer ingreso es la subvención que da el Tesoro General del Estado de la Nación en el marco de la Constitución Política del Estado. Y el cuarto ingreso son los recursos específicos. Los primeros 3 puntos, las primeras 3 fuentes corresponden a las transferencias que hace el Tesoro General de la Nación a la Universidad Pública del Alto. Ahora bien, los 108 millones, que en realidad son 106 millones de bolivianos, que hablaba el asesor técnico, corresponden a la subvención. Es decir, por ejemplo, para que hablemos solo del presupuesto o de las transferencias del año 2017, en total, por los primeros 3 conceptos, la universidad ha recibido 269 millones de bolivianos. Para que tengamos un orden de cifras, ha recibido 144 millones de bolivianos por coparticipación tributaria, 106 millones de bolivianos por subvención y 19 millones por lo que significa el impuesto directo a los hidrocarburos. Esos hacen los 269 millones de bolivianos que hacen a las transferencias correspondientes a la gestión 2017. Ahora bien, para que nos concentremos un poco en los 106 millones de bolivianos. Porque eso es lo que ellos pueden disponer, dicen. Esos 106 millones de bolivianos es lo que tienen. No pueden disponer los recursos de IDH ni otros recursos. Solo tienen 106 millones. Primer error que hay que detectar y destacar. El asesor financiero sabe que las fuentes con las que se pagan los salarios son coparticipación tributaria y subvención. Es decir, los 144 millones de bolivianos de coparticipación tributaria pueden utilizarse para los salarios. El IDH, por si acaso, también se puede utilizar para salarios. ¿Por qué? Porque hay un decreto que autoriza la desconcentración de las universidades. La UPEA, por ejemplo, tiene sedes en distintas provincias del Departamento de La Paz y paga con cargo al IDH salarios. Pero concentrémonos solo en la coparticipación y en la subvención. Es decir, cuenta con 144 millones de bolivianos de la coparticipación más 106 millones de bolivianos de la subvención. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos cada año?
cada año nosotros tenemos que cumplir el mandato de la Constitución Política del Estado. La Constitución nos dice que tenemos que subvencionar suficientemente a las universidades. Entonces, para ello nos sentamos con las universidades, hacemos un análisis técnico de su presupuesto y sobre esa base establecemos cuánto van a necesitar, ¿no es cierto? Porque este monto es variable en función a los requerimientos que tenga. Pues simplemente para dar un dato, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la subvención, el año 2016 subió de 64 a 74 millones de bolivianos. ¿Para todas las universidades? No, solamente para la UPEA. Lo que pasa es que las universidades son distintas, ¿no es cierto? Algunas tienen más ingresos, otras tienen menos alumnado, etcétera. Entonces, lo que hacemos todos los años, después de la reunión con el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, es definir precisamente cuánto van a necesitar. Ahora, Jaime, la duda es la siguiente. ¿Cómo se hace este cálculo? O sea, puede ser más o menos. En el 2016 decías que subieron 10 millones más a requerimiento, porque esto depende mucho de la cantidad de alumnados que tenga. ¿Cómo se hace el cálculo? ¿Quién define el cálculo? ¿El CV? ¿El Ministerio de Economía? ¿Cómo se hace? Bueno, eso depende mucho de la característica que tenga la universidad, ¿no? Generalmente, digamos, a ver, para que esto expliquemos en sencillo, básicamente el gasto que tienen las universidades corresponde a sueldos y salarios, es decir, que tienen que pagar a sus docentes y a sus administrativos. Y el segundo gasto es el tema de becas, otorgan becas a los estudiantes por diversas modalidades, llámese internado, beca comedor, el tema de las auxiliaturas de docencia, etcétera, y los servicios que tienen que hacer. Eso en cuanto al gasto corriente. En cuanto al gasto de inversión, lo que ellos tienen es un programa de construcción de infraestructuras, de equipamiento de laboratorios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y nos sentamos todos los años. Lo que hacemos es una proyección de los gastos en las distintas partidas que tienen. Ahora, esa proyección, por si acaso, no es estática, ¿no es cierto? Porque ayer el asesor daba a entender que, por ejemplo, los saldos de caja y bancos eran una fotografía y que eso únicamente podían disponer a lo largo de la gestión. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque es bueno que la población conozca que todos los días la cuenta de coparticipación tributaria se alimenta. ¿Por qué razón? Porque nuestro Servicio de Impuestos Nacionales cobra todos los días los impuestos. Si ustedes recuerdan la normativa, todos los que tienen NIT tienen un número y a ese número corresponde un día del mes. Entonces, hasta ese día uno tiene para pagar los impuestos básicamente correspondientes al IVA y al IT. Entonces, ni bien eso se recauda, pasa por el Banco Central y el Banco Central dispara a cada una de las cuentas que coparticipa. Por esa razón, la UPEA todos los días ve aumentando su cuenta de coparticipación tributaria. Ahora, lo que ocurre naturalmente es que como todo flujo, así como ingresan, van gastando. Entonces lo que hacemos en nuestras reuniones, por eso nosotros insistimos tanto en el diálogo, es que precisamente vemos esas proyecciones. Decimos, tantos ingresos vas a tener hasta fin de año, por ejemplo, ¿qué nos ha ocurrido en los últimos meses? Los recursos de coparticipación tributaria están aumentando. ¿Por qué aumentan? Porque la economía está creciendo, en fin, hay un mayor dinamismo interno. Los recursos de IDH también aumentan porque aumenta el precio del petróleo, mayor renta, etc. Entonces, proyección de ingresos, proyección de gastos, y sobre esa base es que nosotros calculamos cuánto va a requerir cada una de las universidades para cerrar su gestión. Ahora, sobre esos, hablemos de los 106 millones de bolivianos, que generalmente es lo que necesita para cubrir todo lo que necesita la Universidad Pública del Alto, y es a lo que se ha referido el asesor económico. Dice, para que no nos estén dando 66 millones o 68 millones y después nos completen con 40 para completar estos 106, hay que modificar la ley 195. ¿Y qué dice la ley 195? Le pregunto, viceministro. Si modificando la ley 195, entonces ya no va a haber la necesidad de solicitarle una partida extra, según el análisis y el razonamiento que hace el asesor técnico.
Bueno, ahí yo debo cuestionar, la verdad. Entiendo que el asesor técnico no es precisamente economista porque confunde varios conceptos y da a entender situaciones que no son las adecuadas, ¿no? A ver, vamos a explicar cómo funciona este tema. El total de los impuestos que aportamos todos los bolivianos es como una torta, ¿no es cierto? Es un monto que recaudamos. Ahora bien, lo que establece la ley es que esa torta de coparticipación tributaria se tiene que repartir entre todas las entidades que coparticipan. Tampoco es difícil de entenderlo. La distribución va más o menos así. El 5.35% va a las 11 universidades, ¿ya? De hecho, la UPEA coparticipa con el 0.35% y el 5% restante se divide entre las otras 10 universidades. El 20% va a los municipios, a todos los 339 municipios, ¿no? Y el 74,65% va al Tesoro General de la Nación. Ahora, el Tesoro General de la Nación, ¿qué hace con esos recursos? Básicamente financia 5 gastos que tiene por obligación que realizar el Tesoro General de la Nación. Educación, sueldos de los maestros; salud, sueldos de lo que significa personal médico, enfermeras. Sistema de salud. Exactamente. El ejército, es decir, todo lo que significa el resguardo de nuestras fronteras. El cuarto es seguridad ciudadana, es decir, todos los policías que tenemos en el país. Y el quinto es los rentistas. Entonces, a eso se dedica. Son gastos ya definidos y que no es posible reducirlos, ¿no es cierto? Porque de lógica, si yo tengo que aumentar a alguien, quiere decir que le voy a reducir a alguien. Entonces, no es tan simple como lo plantea el asesor de agarrar y subir ese porcentaje. Claro, dice, me dan 66, y después me dan 40 y se completan los 106. De una vez que nos den los 106. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos ofrecido, ¿no? Dado que desde el punto de vista técnico se entiende que no podemos reducir las otras partidas y tampoco podemos reducir a otras universidades, o sea, eso no se puede, ¿no es cierto?, porque no corresponde. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, sentémonos a ver sus cifras, ¿no es cierto?, para ver cuánto es la subvención que necesitan. Ahora, ahí existe también, y quiero aprovechar el programa para aclarar algunos temas que también ha mencionado el asesor que me parece no son correctos, no está bien informado. A ver, la subvención en los últimos años se ha compuesto de la subvención ordinaria y la subvención extraordinaria. La subvención ordinaria se incrementaba con cargo a la tasa de inflación, eso es lo que nos mandaba la ley. Pero, ¿qué hemos visto el año pasado? El año pasado, en el caso de la UPEA, hemos visto que, como estos 222 millones de bolivianos que tienen en sus cuentas de reserva del IDH, que no activan porque no certifican la cantidad de estudiantes ante el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, iba a demorar. Entonces hemos dicho, habilitaremos la subvención extraordinaria. Y para eso hemos introducido un artículo que ha sido aprobado por nuestra Asamblea Legislativa que autoriza la subvención extraordinaria en la gestión 2017. ¿Y esos son los 40 millones de bolivianos? Exactamente, son más o menos 38 millones y fracción. Y esos son los 38 y con eso llegamos a los 40 millones de bolivianos. ¿Por qué es extraordinario? Uno, por este tema del IDH, que ahí también hay que recordar a los compañeros de la UPEA, ellos firmaron un acta precisamente conmigo, donde en diciembre se comprometen a utilizar 35 millones de bolivianos del IDH para el proceso de formación docente estudiantil. Eso quiere decir sueldos. Pero ahora, viceministro, ellos dicen, el viceministro nos quiere obligar a que violemos la norma, porque esos recursos del IDH no podemos utilizarlos, porque el CV todavía no nos ha certificado. O sea, la culpa es del viceministro y del CV que no nos certifican. Bueno, ahí hay que aclarar, ¿no? A ver, ¿cómo funciona este tema de la certificación? El año 2005, cuando nace el IDH,
Lo que se establece es un mecanismo para que en los departamentos donde haya más de una universidad se pongan de acuerdo para ver cómo se van a dividir. Entonces, ¿qué se acuerda? El 50% del IDH se divide 50-50, 50-50, ese fue el acuerdo. Y el otro 50% se divide de acuerdo a la cantidad de estudiantes. La UMSA realiza el procedimiento, certifica a sus estudiantes y ya recibe todos los años. La UPEA no realiza esa certificación. Ahora, evidentemente el año pasado nos mandan sus listas, eso es verdad, pero nosotros les hemos aclarado siempre que nosotros no somos la entidad competente para certificar la cantidad de alumnos. Entonces hemos mandado al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana responde a la UPEA de que se tiene que constituir una comisión para revisar precisamente la cantidad. Claro. Exactamente. ¿Por qué razón? Además, eso es importante aclararlo, ¿no es cierto? Porque como ocurre en todas las universidades, hay una alta población flotante. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay estudiantes que se matriculan pero no asisten, ¿no es cierto? O que se retiran. O que se retiran. O se cambian de carrera, un montón de cosas. Exactamente. Y además en el caso de la UPEA es un caso bastante sui generis, porque aún con los 43.000 estudiantes que ellos indican tener, cuando uno hace la relación cantidad de alumnos sobre docente, nos sale que cada docente atiende en promedio a 16 alumnos, que no es una mala relación. O sea, los que están en el mundo pedagógico conocen que se puede manejar un aula con 25 o 30 alumnos, ¿no es cierto? Entonces, 16 está bien. 16 está bien. Por esa razón nosotros decimos, no es que la UPEA no tenga recursos, porque tiene una buena relación en lo que significa docentes versus alumnos. Claro, por supuesto, tiene casi 2.300 alumnos o 2.600, bueno, esa es ellos dicen, no, tenemos 300 menos de lo que dice el gobierno, pero bueno. Dos temas. Uno, entonces el CV ha manifestado de que no es nomás que le manden las listas y listo, nosotros certificamos, tienen que corroborar y tiene que haber un proceso en los que la Universidad Pública del Alto tiene que enviar una comisión para que se haga ese trabajo que acaba de mencionar el viceministro. Uno. Dos, el CV también tiene que hacer una auditoría, si vale el término, porque eso es lo que manda la norma, para que se pueda corroborar de alguna forma los gastos que hace la Universidad Pública del Alto, además de la Contraloría General del Estado. Bueno, la Contraloría y todo el sistema del Estado están conectados en línea para ver cuánto gastan, cuánto sacan de caja, en qué se gasta supuestamente. Tendría que estar todo esto relacionado en línea para saber el Ministerio de Economía en qué se está gastando los recursos. De acuerdo a ese argumento, dice, pero ellos saben en qué gastamos. Bueno, ahí hay que explicar con precisión cómo funciona esto, ¿no? La norma, la ley, tanto la ley 1178 como la ley financiera, establece que cada máxima autoridad ejecutiva, así se llama en nuestra nomenclatura, es responsable por el uso y destino de los recursos, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que el rector de la UPEA es responsable del uso que haga de esos recursos. A nosotros nos informan y utilizan el sistema que tenemos, que se llama el SIGEP, con el fin de ver cuál es el movimiento de las cuentas y del presupuesto. Pero para darte un ejemplo, ¿no es cierto? Si la universidad ha destinado, por decirle, 10 millones de bolivianos para la construcción de un laboratorio, pongamos, entonces lo que nosotros vamos a ver es el movimiento de esas cuentas. Se han retirado 10 millones. Exactamente, pero ahora, se ha retirado para construir un laboratorio. Ese laboratorio que se ha construido está bien, se ha hecho con los precios adecuados, eso ya es responsabilidad de la UPEA. Solo para recordarte un caso, César, hace 4 años un director administrativo fue arrestado, denunciado por corrupción, precisamente porque había hecho una compra irregular. Entonces, en ese sentido, el hecho de que esa información esté en manos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no limita y no exonera a las autoridades a que tienen que rendir cuentas. Ahora, ¿cómo rinden cuentas? Eso. Primer elemento,
ellos tienen, en el marco de su autonomía, un consejo universitario que tiene que fiscalizar. Tienen una unidad de auditoría interna que también fiscaliza, y también está la Contraloría General del Estado, que tiene que ir revisando cuáles son los gastos que se van realizando y cómo los mismos han sido realizados, para verificar si se han cumplido las normas. En ese sentido, yo quiero corregir al asesor financiero. Este es el procedimiento que se utiliza en el marco de la ley. Bien, modificación de la ley. O sea, estoy picoteando de un lado a otro. Recursos IDH, coparticipación tributaria. Creo que me estoy volviendo un experto, viceministro, gracias a ustedes y a la gente de la UPEA. Modificación de la ley 195, que resolvería el gran problema de lo que necesitamos para cumplir una gestión. Ya, podemos esperar que se haga la auditoría del CUB para que nos certifiquen, pero necesitamos 106 millones de bolivianos. Si nos modifican esa ley, la 195, que además dice, por la cantidad de población que tiene el departamento, nos tienen que aumentar, porque hemos aumentado también la cantidad de estudiantes. Hay que modificar y con eso estamos tranquilos, dice la UPEA. Bueno, ahí yo tengo que aclarar que el camino es el equivocado, ¿no es cierto? Ya he demostrado de que en realidad los recursos de coparticipación ya están asignados. Si queremos aumentar, tenemos que quitar a otra parte. Eso no se puede, ¿no es cierto? No es efectivo. Ellos dicen no va a afectar a la UNSA. Bueno, lo que ocurre es que pero tendría que afectar en a cualquier otra universidad. O por el otro lado tendría que afectar a educación, tendría que afectar a salud. Municipios. En fin, o sea, eso no es practicable, ¿no es cierto? Porque como conoce la población, todos los años aumentamos el número de ítems en educación y también damos un incremento salarial que corresponde a nuestros trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, eso no se puede hacer. ¿Qué es lo que nosotros les decimos, ¿no es cierto? No hemos dicho y en ningún momento hemos indicado o hemos negado que no se va a dar más presupuesto a la universidad. Se va a dar más presupuesto a la universidad, pero lo que tenemos que hacer es cumplir la Constitución. La Constitución habla con absoluta claridad de que debemos subvencionar, y reitero, dentro de las 3 fuentes que tiene la universidad que corresponden a transferencias, hay un rubro específico relacionado a la subvención. Entonces, ¿qué nosotros les pedimos? Primero, cumplimiento a la ley y a la Constitución. Tenemos que hablar de subvención. No estamos negando, por esa razón yo no me animo a lanzar una cifra en estos momentos, porque eso tiene que ser resultado del trabajo técnico. Nos vamos a sentar, y he escuchado por ahí que el asesor técnico decía, nosotros estamos dispuestos a sentarnos con los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Nosotros lo esperamos. Estamos pidiendo, es la 5ª vez que estamos pidiendo, que vengan, se sienten con nosotros y contrastemos esas cifras. Ahora, viceministro, nosotros hemos preguntado, si bien ustedes tienen el deseo de ir, ¿no?, al asesor técnico, dice, nosotros queremos reunirnos, queremos solucionar esto, pero tienen que pedir permiso a los universitarios. Y los universitarios hoy día en la asamblea le han dicho, no van a ir. Primero vamos a hablar con el presidente. ¿Qué va a decir el presidente? Supongo, va a decir, muy bien, señores de la UPEA, tomen asiento. A ver, llámenlo al ministro de Economía y al viceministro de Presupuesto. Hablen con ellos. O sea, es de lógica, o sea, hay que tener, creo, un sentido práctico en estas cuestiones. La oferta que se ha realizado ha sido muy clara. Trabajaremos con los ministros, trabajaremos técnicamente, y naturalmente nuestro jefe de Estado, el presidente, está dispuesto a cerrar la negociación, porque se entiende que estos temas, como lo hemos ido mostrando a lo largo de estas intervenciones que hemos tenido, se trata pues de temas técnicos. O sea, lo financiero es pues una especialidad, ¿no es cierto? No estoy diciendo que sea la especialidad o que sea diferente, es simplemente diferente a otras. Entonces tenemos que sentarnos y hablar de los números, hablar de las proyecciones, como, reitero, César, como lo hemos hecho todos los años nos sentamos para este tema. Y cerramos con esta frase. El viceministro de Presupuesto, del Tesoro, de Presupuesto y Contabilidad, nos dice, no estamos negando en darle más recursos a la Universidad Pública del Alto, pero tenemos que sentarnos a ver cifras, contrastar números, hacer un análisis técnico, y para eso necesitan dialogar. Vayan al diálogo. Gracias, viceministro. César, un gusto. Gracias por estos minutos.
Viceministro Jaime Durán con nosotros. Naira, amigos televidentes, hablando una vez más del tema económico. Espero que esta vez haya quedado claro para nuestros amables televidentes. Naira. Bien, César, nosotros nos vamos a la pausa entonces, luego de esta explicación para conocer cada uno de los puntos que evidentemente llaman la atención de nuestros amigos. Esperamos saber...